Mi padre empezó a salir con la hermana de mi difunta madre y hasta la trajo a vivir a nuestra casa. Ella trajo a mi prima con ella y decidieron echarme y enviarme a vivir con mi abuelo. Pero solo una semana después de esto, mi padre se dio cuenta de la gravedad de su error cuando aparecí en su casa con el abogado de mi abuelo. Esto va a ser largo y complicado, pero necesito decirlo todo solo para desahogarme. Me han pasado tantas cosas en los últimos meses que ya no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. Honestamente, nunca me había sentido tan perdido y solo. Soy un chico de 17 años y vivo con mi padre. Mi madre falleció hace menos de un año debido a una enfermedad terminal. Estuvo enferma de cáncer durante mucho tiempo, básicamente entrando y saliendo del hospital desde que yo tenía solo un año. Los últimos años fueron especialmente difíciles para nosotros como familia, y como mi padre era el único que trabajaba, me convertí en el cuidador principal de mi madre. A veces, su hermana, mi tía Edna, de 38 años, venía y ayudaba cuando podía, pero la mayor parte del tiempo éramos solo mi madre y yo. Di todo lo que tenía para cuidarla, y lo haría todo de nuevo sin dudarlo si tuviera la oportunidad. La extraño terriblemente y cada día sin ella es difícil. Siento que falta algo vital, aunque hayan pasado meses. Todavía me encuentro pensando en ella todos los días. Ni siquiera puedo dormir sin primero hablar con ella en mi cabeza y contarle sobre mi día. No puedo soltarla, aunque parece que todos a mi alrededor ya lo han hecho. Mi padre es el ejemplo más claro de esto. No sé por qué, pero no le tomó mucho tiempo superar a mi madre. Quitó todas sus fotos y dejó de hablar de ella por completo. No guarda ninguna de sus cosas, como si simplemente hubiera desaparecido. No lo entiendo. Siempre pensé que se amaban profundamente. Desde que era niño, siempre vi cuánto amor había entre ellos. Nuestra casa estaba llena de calidez, felicidad y risas, pero una vez que mi madre se enfermó, esa calidez comenzó a desvanecerse poco a poco hasta desaparecer. Para cuando las cosas se acercaban al final, mi padre se había vuelto irritable, de mal genio y siempre enfadado. Me siento mal por pensar esto, pero casi parecía que estaba esperando que ella falleciera, como si ya hubiera renunciado. Se quedaba más y más tiempo en el trabajo y evitaba pasar tiempo con ella. Verlo actuar así era horrible, pero afortunadamente mi madre estaba demasiado cansada para notar que su propio esposo la estaba evitando. Traté de llenar el vacío, pero no creo que nunca pudiera haber reemplazado lo que ella necesitaba de él. Pensé que las cosas no podían empeorar después de eso, pero luego mi padre hizo algo que nadie podría haber imaginado. Comenzó a salir con Edna solo unas semanas después de que mi madre falleciera. Nunca me he sentido tan enojado o más traicionado en toda mi vida. ¿Cómo pudo superarlo tan rápido? Mis padres estuvieron casados durante 20 años. ¿Cómo fue tan fácil para él reemplazarla con otra persona, y no con cualquiera, sino con su propia hermana? Se sentía repugnante. Cuando lo confronté al respecto, me dijo que no esperaba que lo entendiera ahora, pero que lo haría cuando fuera mayor. Dijo que, por ahora, solo necesitaba respetar su decisión. Le dije que lo odiaba y que nunca, bajo ninguna circunstancia, respetaría su decisión de salir con la hermana de mi madre. Le pregunté cómo podía superar todo tan fácilmente, y ni siquiera respondió. Tuvimos una gran pelea y lo llamé cosas que probablemente no debería haber dicho. Su única defensa fue que entendería su punto de vista cuando fuera mayor. Le dije que era una excusa patética de hombre y que esperaba nunca convertirme en alguien como él. Sabía que lo había herido al decir eso, pero eso era lo que quería. Quería que sintiera el dolor que yo estaba sintiendo, que sintiera al menos una fracción de la traición que yo estaba sintiendo. Pensaba en cuánto habría destrozado a mi madre si hubiera sabido lo que estaba ocurriendo tan pronto después de su muerte. Habría estado devastada. Todo se sentía tan vil y, de alguna manera, todos actuaban como si yo fuera el villano por no aceptar su relación. Incluso Edna intentó hablar conmigo al respecto, diciendo que debería estar contento de que esto estuviera ocurriendo dentro de la familia para que fuera más fácil para mí superarlo y sanar. Estaba furioso. Quería gritarle. Le dije que esto no era una ruptura de la que tenía que superarme y seguir adelante, esta era la muerte de mi madre, y nunca iba a superarla.
Le dije a la tía Edna que solo porque ella había reemplazado a mi madre en la vida de mi padre no significaba que pudiera reemplazarla en la mía. Intentó argumentar que no estaba buscando reemplazar a nadie, solo comenzar un nuevo capítulo y una nueva familia. Le dije que no estaba interesado en ser parte de ninguna nueva familia. Mi familia era mi madre y mi padre, y si mi padre quería una nueva familia con ella a costa de la memoria de mi madre, entonces no quería ser parte de eso. Ambos intentaron convencerme varias veces para que aceptara, pero me negué rotundamente. Se puso tan mal que comencé a encerrarme en mi habitación todo el tiempo. Solo salía para comer o ir a la escuela. Cerré a mi padre por completo, y eventualmente dejó de intentar hablar conmigo por completo. Sentía como si estuviéramos en un punto muerto, ninguno de los dos hablaría con el otro, y el silencio era sofocante. Era como vivir en un ambiente tóxico, y podía sentir que mi padre solo estaba esperando que yo cediera y aceptara lo que estaba ocurriendo. Pero me mantuve firme. Sabía que no necesitaba mi aprobación para nada, pero también sabía que nunca aceptaría algo así, especialmente no tan pronto. Pensé que las cosas no podían empeorar, pero de alguna manera lo hicieron. Hace un mes y medio, mi tía, quien ahora es la novia de mi padre, se mudó a la casa. Las cosas entre mi padre y yo seguían completamente sin resolver, y ni siquiera me dijo que ella se mudaría. Simplemente me desperté una mañana para encontrarla a ella y todas sus cosas en nuestra casa. Me sorprendió por completo. Le pregunté qué estaba pasando, pero no dijo nada y fue directamente a su habitación. Fui a ver a mi padre y le pregunté qué estaba pasando, y todo lo que pudo decir fue, «Oh, ¿ahora quieres hablar conmigo?». Sentí ganas de golpearlo en ese momento, pero me contuve. Sentía como si esta mujer malvada no estuviera satisfecha con solo tomar el lugar de mi madre en la vida de mi padre, también tenía que tomar el control de su hogar. Cada momento que pasaba en esa casa después de eso sentía como si estuviera sofocando. Ya había movido la mayoría de las cosas de mi madre a mi habitación, y eso era mi único consuelo. Sabía que si Edna tenía la oportunidad, intentaría deshacerse de las cosas de mi madre, así que tomé lo que pude para protegerlo. Incluso intentó preguntarle a mi padre dónde estaban guardadas las cosas de mi madre, pero él le dijo que yo las tenía en mi habitación. Ella ha intentado varias veces entrar en mi habitación con diferentes excusas, pero me niego a dejarla entrar. No soporto la idea de que esté en el mismo espacio que las pertenencias de mi madre. Incluso cierro con llave mi habitación cada vez que salgo de casa porque no confío en que no toque mis cosas mientras no estoy. Solo quiero irme de esta casa por completo. Las cosas tomaron otro giro hace 2 semanas cuando la hija de la tía Edna, Rachel, de 19 años, vino a casa. Rachel y yo solíamos estar muy unidos, ya que éramos más o menos de la misma edad, y al crecer, ella se sentía como una verdadera hermana para mí. Pero después de que mi madre se enfermó, pasé la mayor parte de mi tiempo cuidándola, y Rachel y yo nos distanciamos. Seguimos manteniendo contacto, pero ya no éramos tan cercanos como antes. Así que cuando se mudó a la casa, parte de mí se sintió aliviada porque pensé que finalmente podría tener a alguien con quien hablar. Pero entonces mi padre me dijo que, como no había suficiente espacio en la casa para 4 personas, tendría que quedarme en casa de un amigo por unos días hasta que encontraran una solución. No podía creerlo. Le pregunté por qué, si no había suficiente espacio, permitía que Rachel se mudara. Me dijo que Rachel estaba en problemas y que, como familia, era nuestra responsabilidad ayudarla. Le recordé que yo también era su familia, al igual que lo había sido mamá, pero no parecía importarle. Simplemente me dijo que tenía que comprometerme y dejar de ser difícil, o se vería obligado a tomar medidas. A estas alturas, nada de lo que hiciera realmente me sorprendía. Había tocado fondo, y ahora esperaba que solo fuera una persona repugnante de todos modos. No me preocupaba por mí mismo. Podía haberme quedado fácilmente con algunos amigos si quería. Lo que realmente me preocupaba eran las pertenencias de mi madre. Sabía que en el momento en que me fuera, Edna aprovecharía la oportunidad para deshacerse de las cosas de mi madre, y yo no estaría allí para detenerla. A mi padre no le importaba lo suficiente ni por mí ni por su difunta esposa como para detener a Edna de hacer lo que quisiera.
El solo pensamiento de que algo le pasara a las cosas de mi madre me enfermaba de preocupación, así que no pude irme. Fui directamente a mi habitación y me encerré. Unas horas después, Edna vino a golpear la puerta pidiéndome que saliera para que pudiéramos hablar, pero la ignoré. Me negué a salir de mi habitación. Estaba aterrorizado por lo que podría pasar con las cosas de mi madre, y mi paranoia comenzó a alcanzar nuevos niveles. Estaba perdiendo el control sobre mi miedo. A la mañana siguiente, me desperté temprano, cerré con llave mi habitación y bajé a buscar algo para comer. Para mi completa sorpresa, vi que mi padre había estado durmiendo en el sofá, claramente esperando a que bajara. Tan pronto como me oyó, se levantó, y antes de que pudiera hacer algo, me dijo que quería hablar. Le dije que no tenía ningún interés en hablar con él. Traté de agarrar algo del refrigerador y volver corriendo a mi habitación, pero me bloqueó el paso. Hice varios intentos por pasar, pero no funcionó. Se mantuvo firme y me dijo, con mucha seguridad, que tenía una semana para mudarme. Dijo que ya no había espacio para mí y que estaba eligiendo a Rachel por encima de mí porque, según él, yo era un hijo desagradecido que no apreciaba nada de lo que estaba haciendo por mí. Me dijo que había terminado conmigo, y que lo único que podría hacer, tal vez, sería enviarme un poco de dinero por bondad de su corazón, pero tenía que dejar la casa y hacer espacio para su nueva familia. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. No podía creer que la persona que estaba delante de mí fuera mi padre. Ya había perdido a un padre, pero en ese momento me di cuenta de que había perdido a los dos. Mi padre ya no me veía como su hijo. Yo solo era otra persona en su vida, alguien de quien no le importaba, una carga que podía desechar cuando le convenía. Y lo peor de todo era que sabía que no tenía poder para hacer nada al respecto. Esta era su casa, él era quien me alimentaba y me mantenía, y no me debía nada. En cualquier momento podría cortarme completamente, y no tendría otra opción que aceptarlo. Sabía que probablemente usaría la excusa de que ya casi tenía 18 años para justificar sus acciones, pero estaba claro que esto no tenía nada que ver con mi edad. Todo tenía que ver con que prefería a Rachel sobre mí. La hipocresía y el favoritismo eran evidentes, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. No le dije ni una palabra más. Fui directamente a mi habitación, cerré la puerta y lloré más fuerte de lo que había llorado en mucho tiempo. Sentía como si mi corazón se hubiera roto en pedazos. Estaba siendo abandonado por el único padre vivo que me quedaba, y aunque las cosas entre nosotros habían sido malas durante meses, aún dolía. Había comenzado a aceptar que tal vez ya no significaba mucho para él, pero una parte de mí aún tenía la esperanza de que algún día las cosas volvieran a ser como antes. Pensé que podríamos reconstruir nuestra relación como padre e hijo, que tal vez encontraríamos una manera de reparar el daño, pero ahora sabía que eso nunca sucedería. Y me sentí como un idiota por haber creído siquiera que podría. No le importaba nada de mí, no le importaba lo que me pasara. Lo único que le importaba era Edna y su nueva vida con ella. No sabía a dónde iría ni qué haría con todas las cosas de mi madre. No me importaban mis propias pertenencias, pero no podía dejar de lado las de ella. Eran todo lo que me quedaba de ella, y no podía dejarlas ir. Unas horas más tarde, alguien llamó a mi puerta. No quería contestar, pero cuando escuché la voz de Rachel, finalmente la escuché. Dijo que quería ayudarme y que necesitaba hablar con el abuelo, el padre de mi madre, tan pronto como pudiera. Luego deslizó una carta debajo de la puerta. Honestamente, no sabía si podía confiar en ella. Rachel parecía una buena persona, pero habían pasado años desde que fuimos cercanos, y después de todo lo que había pasado, no podía evitar ser escéptico. Después de todo, ella era la hija de Edna, y sabía que su lealtad estaba con su madre. Aún así, no tenía otras opciones, así que decidí seguir su consejo. Quiero decir, ¿qué más podría empeorar? Llamé al abuelo, quien vive en otro estado, y tan pronto como escuché su voz, comencé a llorar de nuevo. Ni siquiera pude articular las palabras al principio. Siguió preguntándome qué estaba mal, y finalmente logré calmarme lo suficiente como para contarle lo que estaba sucediendo. Me tomó mucho tiempo explicarle todo, y también le dije que fue Rachel quien me instó a contactarlo.
El abuelo estaba tan feliz de saber de mí, y me dijo que había estado tratando de hablar conmigo durante meses, pero papá seguía diciéndole que yo no quería hablar con él. Dijo que incluso había intentado llamarme, pero había perdido su teléfono y todos sus contactos, y papá nunca le dio mi número. El abuelo me tranquilizó diciéndome que se encargaría de todo y que no necesitaba preocuparme. Me dijo que vendría a mi ciudad tan pronto como pudiera, pero mientras tanto, debía quedarme quieto. Me advirtió que no le contara a nadie sobre nuestra conversación y que me asegurara de no salir de la casa. También me dijo que mantuviera las pertenencias de mi madre a salvo y bajo llave. Me prometió que intentaría estar allí en una semana, pero si algo cambiaba, me lo haría saber. Después de la llamada, sentí una mezcla de alivio y miedo. Estaba aliviado porque sabía que el abuelo haría algo. Me sacaría de esta situación o haría que mi padre entrara en razón. Se sintió tan bien hablar con alguien que realmente se preocupaba por mí. He estado forzado a actuar como un adulto durante tanto tiempo, pero solo quería la oportunidad de sentirme como un niño otra vez. También estaba aterrorizado porque el abuelo sonaba tan serio, y eso no era típico de él. Siempre ha sido una persona alegre y de buen corazón, incluso después de perder a su hija. Tenía miedo de que no pudiera enfrentarse a Edna. Todo se sentía tan caótico, y lo único que podía hacer ahora era esperar y esperar que el abuelo pudiera arreglar las cosas. Actualización, muchas cosas han cambiado, y de repente todo tiene sentido. Ahora entiendo por qué mi padre ha estado actuando de la manera en que lo ha hecho. El abuelo vino la semana pasada, tal como prometió, y me pidió que me reuniera con él. Me envió la dirección del hotel donde se estaba hospedando y organizó que un coche viniera a recogerme. Empaqué todas las pertenencias de mamá y le dije a papá y a la tía Edna que me iba. Rachel no estaba en casa en ese momento, así que me fui sin que ella lo supiera. Cuando llegué al hotel, el abuelo comenzó a revisar las cajas buscando algo, y después de un rato de búsqueda, encontró lo que estaba buscando, documentos, pero no cualquier tipo de documentos, eran el título de la casa en la que habíamos estado viviendo. Luego el abuelo me explicó todo. Cuando Rachel y yo nacimos, él había comprado una casa para cada uno de nosotros. Sé que suena exagerado, pero el abuelo es aparentemente muy rico. En lugar de crear fondos universitarios para nosotros, decidió comprarnos casas como regalo. La casa en la que había vivido toda mi vida en realidad era mía, pero como era menor de edad, mi madre había sido la tutora legal de la propiedad. No tenía idea de nada de esto, y no culpo a mi madre por no haberme dicho, probablemente estaba tan enferma que se le olvidó. Pero, ¿por qué mi padre nunca dijo nada? No lo sé. La casa de Rachel se transfirió a su nombre hace un año, cuando cumplió 18 años. Esa es la casa en la que la tía Edna y Rachel habían estado viviendo. La situación de la casa era más complicada de lo que inicialmente me había dado cuenta. Como mi madre falleció antes de que yo cumpliera los 18 años, la casa se suponía que estaría temporalmente bajo la custodia de mi padre hasta que alcanzara la mayoría de edad. Ese era el plan original, pero ahora el abuelo sospecha que mi padre y la tía Edna están tramando juntos alguna forma de transferir la casa a sus nombres, legalmente o incluso robando el título antes de que yo cumpla 18 años. De esta manera, podrían hacerse con la casa sin que yo pudiera hacer nada al respecto. El abuelo cree que esta es también la razón por la que mi padre nunca me dijo nada sobre la casa, y ahora todo tiene sentido. Siempre estaban tratando de revisar las pertenencias de mi madre, y esto también explica por qué mi padre ha estado tan distante y por qué la tía Edna se mudó repentinamente. Le pregunté al abuelo qué había pasado con la casa de Rachel, y me dijo que en cuanto Rachel se enteró de las intenciones de su madre, la echó de la casa. Al parecer, esto causó una gran pelea entre ellas, pero ya habían estado en desacuerdo durante un par de años. Eso me parece extraño, ya que Rachel acababa de mudarse con nosotros, pero el abuelo explicó que Rachel estaba preocupada por mí. Estaba particularmente preocupada porque la tía Edna se había mudado con papá, así que había estado manteniéndose en contacto cercano con el abuelo. Juntos decidieron que yo necesitaba saber la verdad y ser sacado de esta situación lo antes posible. Esa es la razón por la que Rachel había regresado.
Nadie sospechaba de sus intenciones, y la tía Edna pensaba que solo estaba tratando de reconciliarse. Le pregunté al abuelo qué podíamos hacer, considerando que aún faltaban algunos meses para que cumpliera 18 años. Entonces, el abuelo me dijo algo que no esperaba. Al parecer, mi madre había comenzado a sospechar de las intenciones de mi padre en relación con la casa cuando estaba enferma. Incluso tenía la sensación de que estaba teniendo una aventura, aunque no sabía con quién. Mirando hacia atrás, estoy casi seguro de que era con la tía Edna todo el tiempo. Cuando mi madre comenzó a sospechar de mi padre, contactó al abuelo y le pidió que viniera para ayudarla a cambiar la custodia de la casa. Así es como está la situación ahora, mi padre ya no es el tutor legal de la casa. Mi madre cambió la custodia de él al abuelo en secreto, y ese era el documento que el abuelo había estado buscando. Mi padre no tenía idea de esto, lo que significa que todos sus intentos de hacerse con el control de la casa fueron en vano porque nunca tuvo la custodia legal de la misma en primer lugar. Sé que no estoy utilizando los términos legales exactos, pero esto es como el abuelo me lo explicó. Esencialmente, mi padre ya no tiene ningún derecho sobre la casa, y el abuelo planea actuar en consecuencia. Me dijo que ha decidido mudarse conmigo y quedarse hasta que cumpla los 18 años, ya que él es el tutor legal. Va a echar a mi padre y a la tía Edna de la casa. Cuando el abuelo me dijo esto, sentí una ola de miedo recorrer mi cuerpo. No podía creer que de repente tuviera este tipo de poder sobre mi propio padre. No sabía qué hacer con él. Todavía soy solo un niño que perdió a su madre, con una familia que se está desmoronando, y no quería verme atrapado en batallas legales. Le dije al abuelo que seguiría su ejemplo y haría lo que él pensara que era lo mejor. Estaba demasiado exhausto por todo lo que había estado sucediendo y desesperadamente necesitaba un poco de paz. El abuelo me tranquilizó diciendo que no debía preocuparme, pero lo único que podía esperar era que las cosas se resolvieran pronto, porque no tenía la fuerza para lidiar con más drama o dolor. Me sentía completamente agotado, roto, y todo lo que quería era ser libre de esta pesadilla. Actualización 2. Confrontamos a mi padre y a la tía Edna, y deberían haber visto sus caras cuando vieron al abuelo conmigo. Parecían absolutamente atónitos. El abuelo no perdió tiempo. Entró directamente en la casa. Mi padre trató de protestar, pero el abuelo lo calló de inmediato. También había traído a un abogado con él, y pude ver el miedo en los ojos de ambos, mi padre y la tía Edna. El abuelo fue directo al grano. Le dijo a mi padre que era el tutor legal de la propiedad y que planeaba mudarse aquí. Le dio a mi padre un aviso de un mes para que dejara la casa. Mi padre explotó. Se levantó y comenzó a gritarle al abuelo, insistiendo en que no tenía ningún derecho legal para hacer esto. La discusión se intensificó rápidamente, con palabras duras intercambiadas por ambos lados. El abuelo simplemente sacó los nuevos documentos legales, los que mi madre había firmado en secreto, y se los entregó a mi padre. El rostro de mi padre se puso pálido. Afirmó que era una falsificación y se negó a creer que fuera legítimo, pero el abuelo le explicó tranquilamente que mi madre tenía todo el derecho a cambiar la custodia cuando quisiera, y que había hecho exactamente eso. No había nada que mi padre pudiera hacer más que aceptarlo. Mi padre quedó completamente sin palabras, al igual que la tía Edna. Mientras tanto, Rachel se reía. Parecía estar disfrutando de todo el asunto, y por primera vez en lo que parecía ser una eternidad, se acercó y me abrazó. La abracé de vuelta, agradeciéndole por todo lo que había hecho. La tía Edna, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se descontroló. Le agarró el brazo a Rachel y la abofeteó en la cara, fuerte. Rachel ahora tiene un corte en la cara, pero siendo la persona fuerte que es, simplemente sonrió y dijo que iba a presentar cargos. La tía Edna se desplomó, cayendo al suelo en lágrimas, suplicándole a Rachel que no lo hiciera. Seguía repitiendo que era su hija y que no podía creer que Rachel la traicionara de esa manera, pero vi la mirada en los ojos de Rachel. No había vuelta atrás para ella. No iba a dejar que la tía Edna se saliera con la suya. Mi padre, al ver lo mal que se estaban poniendo las cosas, trató de cambiar de rumbo y hacer las paces. Intentó apartarme para hablar, pero el abuelo lo detuvo.
Le dijo a mi padre que no tenía sentido hablar conmigo ahora, no después de que él había dejado claro que su lealtad estaba con la tía Edna. Mi padre insistió en que esto era un asunto entre padre e hijo, y que el abuelo no tenía derecho a interferir. Hablé entonces. Le dije a mi padre que el abuelo tenía todo el derecho de estar involucrado y que yo no quería hablar con él de todos modos. Nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que sentía. Toda la ira que había estado reprimiendo salió de golpe, y dije todo lo que había tenido miedo de decir antes. Le dije que era un fracaso como padre, un fracaso como esposo y, en última instancia, un fracaso como hombre. Tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, de poner a su familia en primer lugar, pero había elegido sus deseos egoístas en su lugar. No recuerdo todo lo que dije porque estaba tan abrumado, pero sé que lo dejé claro. Cuando finalmente dejé de hablar, hubo silencio. Nadie dijo nada. Rachel me llevó arriba a mi habitación, donde nos sentamos juntos durante mucho tiempo. Estaba tan agradecido de tenerla a ella y al abuelo a mi lado. Sin ellos, no sé cómo habría manejado todo esto. Todavía no sé qué va a pasar después, pero al menos ya no estoy solo. Tengo personas que se preocupan por mí, y ahora me doy cuenta de que no estoy equivocado por negarme a aceptar la forma en que mi padre me ha tratado y el completo desprecio que ha mostrado por la memoria de mi madre. Actualización 3. Esta será mi última actualización para todos los que han estado siguiendo esta historia. Si estaban esperando una reconciliación dramática y conmovedora entre mi padre y yo, lo siento, pero eso no va a suceder. Rachel ha presentado oficialmente cargos contra la tía Edna, y la tía Edna ha estado tratando todo tipo de trucos para que Rachel retire los cargos, pero Rachel es tan terca como siempre. El abuelo se ha mudado a la casa, y mi padre tiene un mes para irse. Aún está intentando hablar conmigo, pero he rechazado cada uno de sus intentos. El abuelo está vigilando de cerca la situación, y mi padre tiene demasiado miedo de él como para intentar algo sucio. Hemos recuperado todas las pertenencias de mi madre, y ahora están guardadas de manera segura en mi habitación. Una vez que mi padre se vaya de la casa, planeo devolver todo a su lugar y probablemente sellar la habitación de mi madre, ya que no necesito una casa tan grande solo para mí. Mucha gente me ha sugerido que vaya a terapia para procesar todo lo que ha sucedido. Lo mencioné al abuelo, y aunque él no cree mucho en ese tipo de cosas, me dio dinero para que busque la ayuda que necesito. Rachel ha estado viniendo todos los días para hacerme compañía. Lamento mucho haberme distanciado de ella durante estos años, pero estoy tan agradecido de tener su apoyo ahora. Me ha prometido ayudarme a encontrar un buen terapeuta y me ha dicho que siempre podemos pasar tiempo juntos cuando lo necesite. No es exactamente un final feliz, pero las cosas finalmente están empezando a encajar. Dudo que vuelva a hablar con mi padre, incluso si algún día siente remordimiento, lo cual, hasta ahora, no lo ha hecho. La confianza se ha roto más allá de lo que se puede reparar, y no hay nada que él pueda hacer para arreglarlo. Gracias, Reddit, por todos los consejos y el apoyo. Me han ayudado a superar uno de los momentos más difíciles de mi vida.